Siempre de repente dice uno que no está uno aquí por lo que dice en el currículum, está uno aquí por una historia que no tiene nada que ver con eso. Y esa historia que no tiene nada que ver con eso es justamente el haber tenido la oportunidad en esta vida de haber sido de alguna manera partícipe de toda esta historia que fue tan importante para la cultura mexicana y que yo creo que abrió muchas puertas y muchas mentes en este país, y que fue forjada por gentes como Juan José Gurrola, Juan García Ponce y pues toda esa generación. Yo hoy en día no atisbo una generación semejante, no hay ese empuje, esa rebeldía, y esa sabiduría que tenían estas gentes, ¿no? Y creo que fue un momento excepcional de la historia. Yo era muy joven cuando viví todo esto, pero me tocó estar hasta cierto punto en el ajo. Hubo alguna vez que Gurrola me declaró su cronista oficial, porque escribí muchas notas sobre sus obras de teatro y decidió que yo iba a ser su cronista oficial. Entonces, pues sí, tuve mi granito de arena. Y bueno, a mí me importa más, bueno, quiero hablar obviamente de estas maravillosas ediciones que están haciendo en este momento, ediciones Obradé, porque creo que es muy importante justamente revivir, tener en las mesas de las librerías este tipo de obras que siguen siendo vigentes, que siguen teniendo una fuerza, pero que sobre todo nos enseñan que hay que hubo esta lucha en México por abrir las mentalidades, por hacer un arte contemporáneo de gran nivel, cuando en realidad la mentalidad actual me parece que está cada vez más cerrada y cada vez más olvidada de estas verdades que sucedieron hace ya 50, 60 años, ¿no? En particular, creo que es importante recalcar que en espacio de 3 años, más o menos, se hicieron cerca de 15 películas, o entre 10 y 15 películas importantes, todas en manos de este pequeño grupo de artistas, que eran Juan José Gurrola, Juan García Ponce, Inés Arredondo como co-guionista de varias de ellas, y también que se prestaron sus cuentos para un par de estas películas como base para los guiones, sí, Mariana y Amor, Amor, ¿no? ¿Cómo se llama? Amor, Amor, ¿verdad? Sí. Sí, que es la Surianita, ¿no? Y... Amelia también, claro, Amelia también, importantísima película. Entonces, todas estas películas estuvieron en manos de 3 o 4 personas. Hay que recordar aquí, además de Gurrola y de Juan García Ponce como artistas cinematográficos, a Juan Guerrero, que fue un realizador muy importante y muy lúcido, muy buen director de actores y de cámara, y que falleció desgraciadamente muy joven, pero que yo creo que hubiera sido otra figura importantísima si hubiera desarrollado una carrera más larga, ¿no? Y bueno, recordemos un poco el ambiente que había en aquella época. Efectivamente, creo que de manera muy injustificada se ha dicho que Juan García Ponce fue el generador de movimiento de ruptura en las artes visuales, lo cual no es totalmente cierto porque por lo menos no les dio el nombre, pero sí creó una nueva estética y abrió grandes puertas para que este arte pudiera florecer en México, y fue un esfuerzo conjunto de gentes que finalmente
estaban muy cercanos, se conocían todos, trabajaban unos con otros, y creo que eso es algo inédito, ¿no? Sucede de vez en cuando en las civilizaciones, ¿no? Creo que sucedió en algún momento entre los románticos, por ejemplo, tanto en Alemania como en Francia, y probablemente sucedió de manera muy trunca, pero con los surrealistas. Pero en México esto fue una experiencia realmente muy importante. Claro, estaba la experiencia de contemporáneos, pero los contemporáneos eran realmente, ellos sí, yo siento, un grupo más aislado, menos voy a decir una barrabasada, pero menos mainstream, ¿no? Nunca llegaron al mainstream de alguna manera, ¿no? Y en cambio esta generación, que ahora se le llama generación de la Casa del Lago, también son nombres que se ponen, etiquetas que se ponen a las cosas, pero pues en aquella época nadie pensaba en eso, aunque la Casa del Lago era muy importante para todo esto, ¿no? Y lo fue, pero esta generación no tenía nombre. En algún momento le llamaron la mafia, ¿verdad? La mafia cultural, con cierta razón, claro. Sobre todo porque usaban armas de alto poder y estaban en contra de la prohibición del alcohol. Pero en fin, estas armas se llamaban libros, ¿no? Pero y murales, porque también estaba ahí José Luis Cuevas en esto. Pero esta generación nació en medio de un México muy estrecho. Hay que recordar la estrechez cultural que había a nivel institucional, cómo los gobiernos de Ruiz Cortines, López Mateos, y bueno, no se diga Díaz Ordaz, ¿verdad? Fueron terribles, ¿no? En cuestión de cultura, en cuestión de libertades, en cuestión de apertura de la prensa, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algo que nos tocó vivir a Pixie y a mí, ¿verdad? Que fue la prohibición de Hair, cuando se estrenó Hair en México. Yo fui actor en esa obra, en Pixie también, y ella fue la que me incitó a meterme en esta aventura, ¿verdad? Y pues sí, era un México moralista, beato hasta cierto punto, con una liga de la decencia terrible, con los caballeros de Cristo y todas estas cosas en el poder, ¿no? Y una masonería muy, muy retrógrada, porque hay una masonería que sí es muy vanguardista, pero había una masonería en el poder, entre ellos estaba Díaz Ordaz, por ejemplo, pero era una masonería medieval, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto empiezan a surgir las primeras manifestaciones de un arte contemporáneo que no fuera un arte consagrado por esta visión nacionalista y de un falso indigenismo, obviamente, ¿no? Un indigenismo totalmente superficial y de barniz, ¿no? Y empieza a surgir grupos y gentes independientes que pues están viendo lo que está sucediendo en otros lugares del mundo y no entienden por qué no pueden ser parte de todo esto, ¿no? Los primeros de ellos, pues obviamente gentes como José Juan Tablada, incluso yo creo que López Velarde, que a pesar de todo su localismo y su visión poética muy tradicional, pero ya está metido en una visión moderna, ¿no? Más allá del neorromanticismo de España de aquella época y todo esto. Y luego viene obviamente la importantísima generación de contemporáneos que marcó a toda esta generación y que en muchos casos hubo muchos contactos directos. De algún modo, Octavio Paz y Carlos Pellicer fueron un poco como la transición, fueron los portavoces de la generación de contemporáneos y fueron los que
conectaron a estas dos generaciones, ¿no? La de contemporáneos con esta famosa generación de la Casa del Lago, ¿no? Sin haber pertenecido realmente ellos a contemporáneos, aunque a Octavio Paz le gustaba presumir de que él de alguna manera era parte de eso, pero era un adolescente, ¿no? Cuando todo esto estaba sucediendo. Y yo creo que este grupo de artistas se enfrentó a tener que hablar de una manera insólita y de tener que romper barreras, de romper tabús, de escandalizar. Se dedicaron fervientemente a escandalizar y con toda la razón del mundo y con mucho éxito, sobre todo Gurrola, ¿verdad? Él sí. Entonces fue un momento cumbre de un enfrentamiento de ideologías y de estéticas. Y entonces lo que yo veo en estas dos obras que se publican aquí es justamente que son dos obras donde empieza a fraguarse una visión de parte sobre todo de Juan García Ponce, pero que obviamente secundaba a Gurrola porque eran cómplices hasta la médula, ¿no? Una visión donde el realismo, el naturalismo, estas visiones carvallidescas y del teatro mexicano y esto, pues necesitaban ya una nueva expresión, ¿no? A Juan García Ponce, desgraciadamente, no le fue muy bien con la crítica teatral del momento. En particular, por ejemplo, cuando se estrena El Canto de los Grillos, Rafael Solana lo destroza literalmente en una nota que acabo de releer hace unos días, y lo destroza. Y yo creo que por eso, de alguna manera, Juan García Ponce decidió alejarse del teatro, pero yo creo que él hubiera hecho un muy buen papel siguiendo como dramaturgo, porque hay elementos de su dramaturgia que me parece y que luego él desarrolló en las novelas, pero que me parece que son muy interesantes, que son justamente lo que mencionaba Daniel, de esta necesidad de la visión, esta especie de posición de la lucidez y de la conciencia, que ven las cosas, pero que no pueden actuar porque no tienen una verdad que defender, no tienen una moral, no quieren crear una nueva moral para reemplazar a la vieja moral, ¿no? Y yo creo que esta actitud, que ya se nota en Sombras muy claramente, Sombras es una obra que no concluye, que no tiene desenlace, ¿no? Se queda como en suspenso, pero yo creo que ese es el desenlace, esa falta de realización, ¿no? Es el verdadero desenlace de la obra, y es esta visión de alguien que no quiere plantear realidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en la autobiografía de Juan García Ponce tiene una cita que me parece muy interesante, que dice, está hablando de la verdad, ¿no? Y entonces dice, la ambición del escritor es precisamente darle vida, hacerla encarnar y ponerse en movimiento para que se refleje con mayor claridad a través de seres y acciones, y por medio de ellos, en ellos, entregue su auténtico sentido, aquel que el tiempo detenido por el arte nos permite recuperar. Pero por este camino se llega también con mucha frecuencia al inevitable descubrimiento de que, por desgracia para la moral y el orden, y por fortuna para el arte, no hay una verdad, sino distintas verdades que cambian, se transforman y se contradicen a su vez, sin obligarnos a abandonar ese propósito de llegar a una sola y definitiva,
sino al contrario, alimentándolo con su variedad y riqueza. ¿Cómo enfrentar entonces la necesidad de comunicar una verdad única, íntima y personal, cuando es muy posible que precisamente se haya escogido la tarea de escritor con la esperanza de llegar a ella solo a través de otra general y colectiva? Efectivamente, no hay manera de imponer una verdad, porque entonces caemos ¿cómo llamarlo? En la autocracia, ¿no? En decir las cosas deben ser así, el arte debe ser así, y nos perdemos completamente de la realidad del arte, que es la inestabilidad. Y yo creo que Juan García Ponce fue un artista de la inestabilidad, de la falta de definición, en el sentido de que la definición destruye la virtualidad, destruye, por lo tanto, la posibilidad de la belleza. Y para Juan siempre fue lo más importante la belleza, definitivamente. Entonces, en estas obras nos damos cuenta de que lo que está predominando es la apreciación o la aprehensión de la belleza, y finalmente eso es lo que nos queda. Lo que queda en sombras es la presencia de Laura, vista por Carlos desde la penumbra, desde estas sombras, y que resulta en un deslumbramiento absoluto, y que luego no se puede concretar. No puede haber, ni siquiera pueden romper con la estructura que los está deteniendo, que es esa estructura familiar y conservadora, porque no se trata de eso. Si la rompieran, caerían en lo concreto, caerían en la cotidianidad. Lo mismo sucede en Tajimara. En Tajimara, las varias parejas que aparecen en la historia no pueden concretarse, no pueden, si tienen que romper, y cuando una pareja se forma y hay un matrimonio, es como más bien el final de esta posibilidad de belleza, el final de esta posibilidad de iluminación, de deslumbramiento, ¿no? Entonces yo creo que esto era lo que realmente resultaba muy provocador y resultaba muy incómodo para la moral de aquella época, ¿no? Para toda esta restricción ética y pues básicamente mojigata del México de los años 50, ¿no? Y por eso fueron una generación que no tuvo en el reconocimiento, digamos, de la mitad de México. Es un poco lo que decía Machado, ¿no? Hay dos Españas, ¿verdad? Y una de las dos Españas, pues a españolito que vienes al mundo ha de romperte el corazón, porque hay una España que es totalmente troglodita y una España que es absolutamente ilustrada y luminosa, ¿no? Lo mismo estaba sucediendo de alguna manera en México. Había esos dos mundos. Esto obviamente reventó en el movimiento del 68 y en la represión de Tlatelolco, y ahí se manifestó la barbarie de manera absoluta, pero justamente toda esta generación era la que estaba tratando de mantener a un México fuera de esa barbarie, ¿no? La prueba fue que pues todos ellos estuvieron muy presentes en las protestas y en las acciones en contra de la represión del 68, ¿no? Entonces, para mí, creo que es muy importante volver a estas obras, volver a este momento, y hay que hacerles una nueva lectura. Hay que hacer una lectura del teatro de Juan García Ponce con miras a entender esta sutileza que obviamente no se entiende. O sea, Rafael Solana obviamente estaba esperando una obra carballidiana, ¿verdad? Que no. Y de hecho, cuando habla del canto de los grillos,
dice que el único acto que vale la pena es el segundo acto porque tiene algo de Carballido, ¿no? ¿No? Pero no se da cuenta de que ahí hay todo un juego de una gran sutileza, que está ya anunciando además todo lo que fue Juan García Ponce después de su periplo literario, y del cual, bueno, quiero también hablar un poco de a dónde llegó esto, porque me parece que es muy importante. O sea, esta necesidad de la iluminación a través de la belleza y de falta de afirmación de una verdad necesaria, ¿no? Yo creo que en Juan se fue manifestando poco a poco en sus encuentros, sobre todo con escritores. Para él era muy importante entablar complicidades con escritores. Y cuando yo lo conocí, él estaba absolutamente enamorado de Thomas Mann y no hablaba más que de Thomas Mann. Pero con el tiempo fue pasando Musil fue el que siguió de Thomas Mann. Después de Musil hubo un encuentro absolutamente maravilloso con Klosowski, del cual también me hizo copartícipe, porque en algún momento yo traduje un libro que Juan escribió sobre Klosowski, que se llama Teología y Pornografía, y se lo traduje al francés para que lo leyera Klosowski. Entonces yo tuve el encargo de llevárselo a Klosowski y me metí en el mundo de Klosowski en París, ¿no? Entonces fue una verdadera locura aquello. Los detalles no se los cuento. Pero encontró en Klosowski un autor que probablemente determinó la dirección de su obra a partir de ese momento. Y la dirección que cobró su obra en ese momento es muy interesante, porque esta virtualidad, esta contemplación de la belleza en la distancia, esta, ¿cómo decir?, inasibilidad del amor, se convierte en Klosowski, se convierte en una especie de perversión, pero no hay que entender perversión en el mal sentido de la palabra, sino perversión en el sentido de que se rodea la concreción del amor, la pertenencia, por ejemplo, que existe en el amor, de que tú eres mío y yo soy tuyo, ¿no? Ese tú eres mío y yo soy tuyo, en Klosowski no lo puede soportar y le da la vuelta, convirtiéndolo en una forma de entrega. Cuando yo estoy enamorado de alguien, para concretar ese amor, debo deshacerme de mi amor, debo entregárselo a alguien más y entonces contemplar cómo es esa persona cuando alguien más la ama, ¿no? Lo mismo sucede en Tajimara. Digo, está anunciado y tal vez no está no hay mucha reflexión todavía en torno a eso, pero ya está ahí en Tajimara, y ahí les puedo garantizarles que Juan García Ponce no conocía a Klosowski, ¿no? Pero está en Inmaculada, está en la Crónica de la Intervención, está obviamente en el último intento de teatro que hizo Juan, que es esta obra de Catálogo Razonado, ¿no? Que es una obra pues donde la contemplación es todo, ¿no? La contemplación y la reflexión en torno a la contemplación, que son casi todos textos en off, y además la proyección de obras plásticas que acompañan esto. O sea, la contemplación ya llega al nivel de sublimación en que se convierte en obra plástica, que es lo mismo que sucede con Klosowski. Cuando Klosowski termina su ciclo de novelas de la revocación del edicto de Nantes y el ciclo de las leyes de la hospitalidad y todo esto, que llega un momento en que él ya no quiere escribir, se pone a dibujar, ¿no? Y dibuja estas visiones de entrega de su ser amado y la visión de su ser amado siendo poseído por otros, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera,
yo siento que ahí hay un recorrido al que yo me atrevería de llamar espiritual. Yo creo que para Juan siempre fue muy importante, y bueno, luego hablaré un poco de Gurrola, porque creo que en Gurrola esto se manifiesta, pero también se manifiesta de otra manera. Pero yo creo que para Juan fue muy importante darle un sentido a esta necesidad de manifestarse como artista. Lo hace cuando intenta describir los cuadros de los pintores, ¿no? Y que se mete a los cuadros. O sea, en lo que sí fue un gran crítico fue en que describió la pintura como nadie, ¿no? Era capaz de hablar de un rasgo, de un color, de una composición de una manera absolutamente excepcional, porque se metía en los cuadros, entendía el proceso creativo y lo lograba explorar de manera muy, ¿cómo decir?, como muy encarnada, ¿no? Y eso para él era porque necesitaba responder a una interrogante fundamental, que era por qué el artista necesita para vivir estar expresándose, estar creando, dar esta visión imperfecta de las cosas, y no en cambio afirmar una verdad, ¿no? Y ese camino lo va llevando a formas de expresión cada vez más sutiles, cada vez más elaboradas dentro de una cierta forma de pensar. Y yo siento que sí, bueno, no es por nada que su libro se llama Teología y Pornografía, ¿verdad? Porque esto tiene una forma espiritual. La verdadera revelación, la revelación del sentido último de lo que es la vida y de lo que es el ser humano, y por lo tanto de una cierta forma de divinidad, de una cierta forma de cosmogonía, está en esta manera de ver la realidad, siempre desde la contemplación, siempre desde la inconcreción, ¿no? Y siempre desde la no posesión. Sí, bueno, entonces este era un poco lo que quería decir. Y bueno, para hablar de Gurrola más bien me queda poco tiempo, pero les voy a contar nada más un sueño que tuve hace unos días, porque estaba yo pensando pues obviamente mucho en Gurrola y en todo lo que había hecho, y tuve un sueño en el que Juan José estaba en un espacio que era obviamente un espacio escénico, no era un teatro formal, pero un espacio que se notaba que era para ver algo encima de un espacio, de un escenario, de una plataforma, y había mucha gente ahí que quería ayudarlo a concretar algo, pero él estaba simplemente como medio oído, como tratando en esa especie de valemadrismo que siempre lo caracterizó. Y pues y yo de repente me acercaba a él y le susurraba cosas y le traía cosas y empezábamos entre todos, entre muchas gentes y yo también, a llevarle cosas, objetos, elementos, pedazos de texto, fotos, cualquier cosa que le pudiera. Y entonces Gurrola empezaba a crear, a improvisar y a hacer una creación absolutamente espectacular, maravillosa, genial, como siempre fue, ¿no? Y es que Gurrola tenía este talento increíble de convertir cualquier cosa, como puede ser el Andrú de Alfonso Reyes, o como puede ser el Hamlet, o puede ser el Jin de E-Comics, o Los Exaltados de Musil, convertir eso en algo absolutamente delirante, algo absolutamente maravilloso, y con una absoluta certeza ¿cómo decir?, de plantear cosas absolutamente incongruentes, absolutamente ilógicas, absolutamente locas,
que funcionan perfectamente y que comunican perfectamente y que hacen perfectamente sentido. Y ese talento yo no se lo he conocido en la vida a nadie más que a él. Felicidades allá arriba a Juan García Ponce y a Juan José Gurrola.